Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda clase del paquete Deplayar, eh, donde específicamente vamos a terminar de ver los temas relacionados con la creación de variables, aunque antes de continuar avanzando con R, sí algunos comentarios sobre las prácticas. Lo primero es que continúan mandando RMD sin formato y que no corren. Es decir, yo prefiero 1000 veces ver algo bonito, así como se escucha, bonito, en Word, si no hay un manejo profundo de R Markdown y que tenga sus códigos bien presentados y sus resultados bien presentados. Mucha gente copió los códigos y sin resultados. Y en segundo lugar, mucha gente copió códigos que de lejos se veían que tenían errores, que no corrían, que puso algo ahí por ponerlo. Bien, lo que yo lo puedo interpretar como un intento de trampa en la asignatura. Y por otro lugar, eso de ir variable por variable haciendo un procedimiento, eso no es lo que hemos visto a lo largo del curso. Bien, porque hemos visto técnicas para poder aplicar la varianza, por ejemplo, o la desviación estándar de todas las variables al mismo tiempo, no una por una, porque ¿qué van a hacer cuando tengan 600, 700, 1000 variables que tratar? Van a ir una por una y después que tengan que cambiar un detalle en una, van a tener que cambiar código las 700 o las 1000 veces que van a tener que hacer. No. Entonces, me preocupa sobremanera la heterogeneidad en el nivel de manejo de R que estoy observando en el grupo y por eso la práctica la volví a colocar individual. Yo les pido que por favor, aunque yo sé que el tema de la cuarentena, de la clase online, que no es lo mismo, pero sí, por favor, en YouTube, en Internet, hay un montón de literatura, un montón de videos que permiten empezar R de cero, que ya tenemos un mes es más que suficiente para tener un manejo intermedio de R, ya tenemos un mes trabajando R, no pueden ser así literal, que esas practiquitas que estamos poniendo le estén dando problemas. Literal, se los digo de una forma o de otra, si esas practiquitas que estamos poniendo en términos de R le están dando problemas, hay un fallo de algún lado porque son sumamente fáciles y elementales. No, yo no acepto la excusa a ese nivel de que la práctica no le dio, que le dio un error que no supo resolver, porque son cuestiones, por lo menos en términos estadísticos, son cuestiones que ya ustedes han visto antes, que no son nuevas. Y en términos de programación, no hay nada complejo en nada de lo que hemos visto. Son pasos sumamente fáciles. Entonces, necesito que por favor aprieten un poco la tuerca a aquellas personas. A muchos les respondí, a otros no, porque son muchos en el cosa, pero aquellas personas que no les fue tan bien o que no les está yendo tan bien, que aprieten la tuerca con lo que queda de R, con las tareas que nos quedan de R. Entonces, ya pasando a la clase, en la clase anterior lo que introducimos fue un paquete que nos podía ayudar, colaborar con el proceso de gestión de datos y que ese paquete formaba parte de este grupo de paquetes del Tidyverse o del Tidyverse. En este particular, el paquete Deplayar lo que me iba a facilitar era la gramática. Este es el Tidyverse, los paquetes relacionados al Tidyverse. El paquete el Deplayar, que es en concreto este que tenemos acá. Fíjense que me iba a ayudar en la gestión y administración de base de datos. Todo lo que tiene que ver con agregar variables, con hacer collage de base de datos, hacer summaries de base de datos, análisis estadístico, iba a estar relacionado con ese paquete. Entonces, lo que vimos en la primera clase fueron los primeros, digamos, hasta el filtro
los primeros paquetes o los primeros, digamos, verbos asociados con el paquete. Y vimos una introducción del comando pipe, este de acá, que me iba a permitir poder trabajar una secuencia de órdenes de forma más organizada. Aquí vimos un primer ejemplo, que era cómo yo tomaba un filtro de las personas mayores de 18 años que habían nacido en Ocoa y seleccionaba la variable hombre y la variable sexo. Recuérdense que como esto está entre corchetes, luego de una base de datos, antes de la coma, yo estoy ubicando las filas y después de la coma estoy ubicando las columnas que necesito. Y por último le estoy diciendo cuáles observaciones quiero, de la 1 a la 3. Sin embargo, noten que el comando deployar no agrega funciones nuevas a R, que R no la tenía disponible antes, sino lo que hace es que me permite trabajar de forma más organizada, en el sentido de que es más legible la programación que yo hago, lo que es una ventaja especialmente cuando estoy trabajando en equipo. Bien, entonces vimos que el primer comando, el comando select, con sus diversas vertientes, lo que me iba a permitir era seleccionar columnas de una base de datos. A esto lo paso un poco rápido porque ya vimos con un poco de detalles estos comandos de hacia acá. Entonces, para seleccionar observaciones, no columnas, sino las filas de mi base de datos, yo voy a utilizar los filtros. Entonces, cuando hablo de filtro, fíjense en este caso, yo quiero seleccionar los mayores de 20 años, mujeres mayores de 20 años, yo necesito que sean del sexo femenino y que aquí tengan más de 20 años. Entonces, mi misma base de datos, esta base de datos que está acá, le agregué estos dibujitos, a ver si se entendía mejor. Yo la voy a transferir en una base de datos más pequeña. Fíjense que en el caso de los filtros, yo voy a tener la misma cantidad de columnas, pero menos filas. En el caso del select que habíamos visto antes, voy a tener la misma cantidad de filas, pero menos columnas, o las columnas, o únicamente las columnas seleccionadas. Entonces, vimos en el caso de los filtros que podríamos utilizar una variedad tanto de operadores relacionales, mayor que, menor que, como de operadores lógicos. Y estos operadores lógicos son los que me permitían a mí unir operadores relacionales. Por ejemplo, yo pudiese estar interesado en decir, yo quiero que me den aquellas personas con una edad mayor a 18 años. En ese caso, chicos, estoy hablando de un operador relacional. Pero también yo hubiese podido decir, yo quiero tener acceso a las personas mayores de 18 años, pero que adicionalmente son mujeres. Ahí decíamos en la clase pasada que en estos casos en que yo quería que se cumplieran dos condiciones, la podía separar por coma, que fue esto que vimos acá, la podíamos separar por coma o separar por el operador y directamente. Entonces, en esos casos, yo requería que se cumplieran ambas condiciones, tanto que el sexo sea femenino, como vemos acá en esta tabla de respuesta, como que la edad de los individuos sea mayor a los 18 años. Si seguimos adelante, en el caso de los filtros, vimos acá muchos ejemplos en la clase pasada, relacionado también a filtros sobre variables específicas o filtros también sobre, digamos, diferentes tipos de vectores, tanto lógico como tipo texto. Entonces, en el comando mutate, que lo vimos también en la clase pasada, noten que ahora tengo, después de la columna peso, tengo una columna adicional. Este comando lo que me va a permitir es agregar variables a mi base de datos. Y la secuencia lógica para trabajar con el comando es el mismo que habíamos visto anteriormente. Si yo copio esto acá, vamos a copiarlo acá para comentarlo un poquito. Noten, si yo imprimo esta primera parte de acá, estoy imprimiendo mi base de datos completa. Bien, ahora cuando utilizo el pipeline,
que es este que está acá, lo que le estoy diciendo ahora con el comando select es que estoy seleccionando solamente columnas específicas de mi base de datos. Noten que si lo corro hasta acá, que es una alternativa, chicos, cuando se está programando, se programa paso a paso. Bien, entonces, en este sentido, lo ideal es, noten que para yo ver qué hace un código completo, yo vaya paso a paso. Entonces, noten que si corro hasta acá, hasta select, lo que estoy haciendo es que de mi base de datos original, solamente estoy seleccionando aquellas columnas que yo le estoy indicando acá en la parte de select. Yo pudiese, si voy a combinar con las órdenes anteriores, si voy a utilizar un filtro, decirle edad mayor o igual a 20 años. Perdón, déjenme cambiarle este idioma acá. Mayor o igual a 20 años. Y recuérdense que el pipe lo puedo sacar por Control-Shift-M, el símbolo completo. Entonces, noten que aquí yo tengo hasta acá, hasta el select, yo tenía la base de datos completa. Ahora, si lo corro hasta acá, noten que solamente me va a traer aquellos individuos que tienen una edad igual o mayor a los 20 años. Entonces, ahora yo estoy creando 3 nuevas variables. La primera variable se va a llamar edad 2 y noten acá que es igual a la edad al cuadrado. Aquí vemos un ejemplo de cómo podemos utilizar operadores aritméticos, los operadores aritméticos tradicionales para generar nuevas variables. Adicionalmente, podemos utilizar las variables que están disponibles en la base de datos para generar nuevas variables y las funciones que hemos conocido. Edad menos la media me está generando una desviación de mi variable en torno al promedio de esa variable. Y también tenemos funciones especiales como esta que me genera un número, es como si yo le estuviese colocando un ID o un número a cada una de las observaciones que están disponibles en mi base de datos. Entonces, si yo lo corro completo hasta acá, bien, fíjense que aparece en la base de datos, me crea esas variables para todas las, digamos, observaciones que me cumplen con este criterio que yo le estoy imponiendo y me imprime, lógicamente, las variables que yo le pedí al inicio y posteriormente me imprime las variables que acabo de agregar. Algo muy importante a tener en cuenta es que cuando yo estoy haciendo el mutate, las únicas variables que puedo utilizar son estas que he seleccionado con el select. ¿Por qué? Porque esas son las variables que están disponibles en la base de datos. Yo estoy haciendo, digamos, una acotación diciéndole que solamente se me quede con estas variables. Entonces, si yo voy a utilizar una de las variables que tenía antes, vamos a ver acá arriba, por ejemplo, el peso, me va a dar un error, me va a decir que no la identifica porque yo me estoy quedando solo con unas variables o con unas columnas determinadas en mi base de datos. Si seguimos hacia abajo, y si no hay preguntas hasta acá, también podemos utilizar, como vimos anteriormente, operadores lógicos para crear variables. En este sentido, pudiésemos decirle, bueno, vamos a crear una variable que me diga en este sentido, cuántas, digamos, que me dé un 1 si las personas son mujeres y un 0 si no. Pudiésemos recodificar la variable sexo, como vimos en la clase pasada, o crear un operador lógico. Recuerden que como estamos creando una variable dummy 0,1, le vamos a colocar el nombre del grupo que asumiría el valor de 1 en mi comparación. Entonces yo diría sexo es igual, recuerden, dos signos de igual porque no es un operador de asignación, sino que es un operador de comparación, un operador relacional. Entonces, es igual a M. Recuerden que yo pudiese haberle dicho acá, para que no me salga una columna de falso verdadero, podría decirle que me imprima esto de forma numérica, acá,
perdón, acá, que me imprima esto de forma numérica, entonces vemos que aquí hay un 1 cuando es mujer. Fíjense que yo siempre tengo la costumbre, y eso es bueno tenerlo todo, que cuando imprimo, no quedo con que no me dio error y sigo hacia adelante. Y eso fue un error que vi en algunas prácticas. Por ejemplo, fallando en el tema de calcular la tasa de crecimiento, que no sé por qué no lo hicieron en R y mucha gente le importó desde Excel. Eso hay que tratar de trabajar, que esa base de Excel se trabaje completa en R y no se le ponga la mano hacia adelante. Entonces, siempre, siempre, siempre que el código corra, ustedes pueden, ya saben que no están cometiendo un error de sintaxis, es decir, en el procedimiento que están llevando a cabo están cumpliendo con las reglas de mi programa, pero puede ser que estén cometiendo un error de semántica, que estén diciéndole al programa que haga algo que no es lo que ustedes quieren. Entonces siempre, aunque yo ya ubique aquí que sexo es una operación muy fácil, sexo igual a m, pudiesen cometer un error. Por eso es bueno que vean el resultado de lo que están obteniendo. Y si es algún calculito como una tasa de crecimiento, realizar el procedimiento en Excel, por ejemplo, para poder a partir de ahí confirmar que no se han equivocado en lo que están desarrollando o llevando acá. Entonces, fíjense, tenemos otros ejemplos acá, como la función if-else, que me van a permitir realizar, digamos, operadores acá, case when, que vimos en la clase pasada. Todo esto lo vimos en la clase pasada. La recodificación, el link. Bueno, entonces, ahora, como ya eso lo vimos en la clase pasada, pasamos al summary. Cuando hablamos del summary, estamos hablando de un collage de base de datos. Cuando hablamos de un collage de base de datos, es lo mismo en términos generales que cuando hablamos de un promedio. Cuando hablamos de un promedio, lo que estamos haciendo es, noten, estamos pasando acá de todas estas filas a una sola fila. Si hacemos un summary general, recuérdense, cuando no importa el tamaño de la base de datos, cuando hacemos un promedio nos quedamos con una observación. Entonces, ahora, como el collage que estamos haciendo es de toda la base de datos, bueno, pues nos vamos a quedar con una única observación. Y noten que hasta acá, noten lo que he tenido o lo que me ha surgido a mí de mi procedimiento, pero cuando hacemos entonces un summary, hacia acá abajo, summary, cuando hacemos un summary de una base de datos, lo único, fíjense que aquí tengo X cantidad de columnas, pero ahora con la única columna que yo me voy a quedar es con la columna que yo estoy diciéndole que haga el zoom. Claro, porque si yo no les digo acá cuál es el criterio para agruparme una variable, pues el programa simplemente descarta esa variable. Entonces yo puedo decirle que aquí yo tengo la desviación estándar de la edad e imprimo. Y fíjense que acá me arroja la desviación estándar de la edad como el único cálculo, que no es un cálculo totalmente incondicional, porque aquí como yo puse un filtro, solamente me está tomando los mayores de 20 años. Y en este caso específico y puntual, este paso de acá donde yo creo variable viene sobrando porque no lo estoy utilizando para nada. Pero recordemos que también yo pudiese utilizar, y se fijan acá la ventaja de tener una variable binaria 0, 1 y no tener una variable tipo texto, sino tenerla en tipo forma de factor, porque yo pudiese decir mujeres entre la población con mayores de 20 años y si sumo la variable mujer, me va a regresar todos aquellos, ahora esa suma me va a regresar todos los individuos con todas las personas con una edad mayor a 20 años que corresponden
al sexo femenino. Adicionalmente a esa teoría, recuerden que yo pudiese también crear el promedio, bien, promedio de la variable mujer también, mujer, vamos a ponerle promedio M acá. Y noten acá que me dice 0.63, indicándome que el 63% de los individuos en mi base de datos con más de 20 años, pues corresponden al sexo femenino. Recuerden ustedes también, vamos a ver, que por allá atrás vimos una función y fue algo que me sorprendió mucho que lo hicieran paso a paso en el modelo. Y la función que vimos fue que podíamos indicarle, por ejemplo, si yo quiero edad, vamos a ver, edad, y quiero también mujer, son dos variables que he creado y sobre esa yo quiero que obtener el promedio. Vamos a ver. Acá. Bueno, las variables, fíjense, las variables van dentro de un vector, según veo este ejemplo acá. A ver. Edad, mujer. Summary. El paréntesis se cierra acá. Noten, cuando me da el error, entonces, yo no empiezo primero a volverme loco, sino, vamos a ver, déjenme resolverlo primero. Ya lo resolví. Yo no empiezo a volverme loco, sino que empiezo a ver un ejemplo de cómo se utiliza la función. Lo primero fue que vi que en vez de ponerle la lista de variables, se coloca aquí dentro de una lista y que la función es un argumento de la función acro, no de la función summary. Entonces, cuando vi esos dos argumentos, los cambié. Entonces, si vi posteriormente, si sigue dando el error, pues yo lo que hubiese hecho es, primero que quito esto de acá y corro sin esa parte para asegurarme de que el problema no está en lo que había hecho anteriormente, sino que está en la línea nueva. Entonces, noten acá que con esta función lo que le estoy dando es un vector de variables y posteriormente sobre ese vector de variables estoy calculando un promedio con el mismo nombre de esa variable, promedio de edad y promedio de mujer. Noten que ese promedio tiene una interpretación distinta en función de la escala, unidades de medición. Como edad es una variable cuantitativa, me está diciendo que en promedio, entre los individuos mayores de 20 años, entre los individuos mayores de 20 años, el promedio de edad es de 25 años, mayores o igual a 20 años. Entonces, entre esa misma población, también se observa que el 63% es mujer, porque recuerden que ese es el promedio de una variable binaria 0, 1. Entonces, aquí debajo le dejo, bueno, esto no, aquí fue ya donde nos quedamos en la clase pasada, ya hasta aquí fue que vimos. Yo puedo utilizar otras funciones, bien, como zoom, bueno, ahí está la misma dos veces, esta función n que me cuenta la cantidad de observaciones que tengo dentro de una categoría determinada. Era lo mismo generar una variable 1 y tener la suma de esas variables, pero esta función facilita un poco la vida. Entonces aquí está la función acro que me va a permitir realizar una operación sobre un conjunto de variables. En el caso de que ustedes tenían muchos países, en vez de ir colocando la desviación estándar de cada país línea por línea, aquí adentro lo que tenían que colocar era el nombre del primer país, 2 puntos, y el nombre del segundo país. Y posteriormente la función iba a realizar el procedimiento para cada uno de los países.
En los casos anteriores, aquí les dejo otras formas de utilizar la función. En los casos anteriores, hemos generado, digamos, o hemos realizado un summary a nivel de mi base de datos. Es decir, en otras palabras, si yo le hubiese quitado ese filtro de acá, lo único que se lo estoy dejando acá para que vean el ejemplo de cómo trabajar la secuencia progresivamente. Vamos a decirle mayor o igual a 1 para que me tenga un filtro, pero que me siga tomando toda la base de datos. Hemos realizado un procedimiento, digamos, incondicional, el promedio, pero en muchos casos, nosotros vamos a estar interesados en realizar ese mismo procedimiento, pero de manera condicional. ¿Y a qué nos estamos refiriendo de manera condicional? Es al análisis por grupo. Bien, el índice de calidad de vida por provincia, la cantidad de personas que fuman de cada una de las provincias y así de manera sucesiva. Entonces, chicos, fíjense, cuando vamos a hacer ese análisis por grupo, lo que vamos a hacer es a combinar el operador group by con el operador summary. Lo que va a hacer primero es que me va a segmentar la data por grupos y luego me va a aplicar una función a cada uno de los grupos. Imagínense que ahora, en vez de querer la edad, acá el promedio de edad y el porcentaje de mujeres, para cada uno de mis individuos, de mi base completa, yo estoy interesado en saber ese mismo estadístico, pero segmentado por provincia. Entonces, en este caso de acá, noten qué sucede, chicos. Si yo voy por parte, ya yo sé que me va a dar un error, pero yo utilizo la función group by, y dentro de esa función les digo zona provincia. Aquí me apareció inmediatamente, pero si no, lo que yo hubiese ido es al Excel o a la base de datos o acá arriba y copio el nombre directamente, porque cuando uno copia el nombre de la base de datos, se evita que le dé error. Entonces, noten, aquí, chicos, lo que yo le estoy diciendo al programa es que me dé el promedio de edad de las mujeres del grupo completo y que me dé el porcentaje de mujeres, que es lo que habíamos estado trabajando antes, pero en vez de dármelo total, que me lo dé a nivel de grupos por provincia. Yo sé que tengo acá 3 provincias en la base de datos que estamos trabajando de ejemplo, que es Azua, Baní y Ocoa. Entonces, fíjense, chicos, que si yo imprimo, me da un error. Y noten acá que dice, la variable zona provincia no funciona. Recuérdense acá arriba que nosotros inmediatamente filtramos por columnas, no nos quedamos con la base de datos completa, sino que omitimos la parte relacionada con la provincia. Entonces acá vamos a ponerle la zona de la provincia y vamos aquí a repasar un poquito. Recuerden que si le ponen un signo negativo, entonces te omite el nombre de la salida. Entonces, chicos, fíjense, ahora noten que sí funcionó. Entonces, lo que está haciendo acá en este ejemplo, noten, es que el mismo promedio que nos estaba dando antes, nos lo está dando a nivel de provincia. Y si fuéramos a hacer un análisis condicional, recuérdense que tendríamos que ver que la edad y la zona de residencia parecen un ejemplo así un poco, digamos, sin tanto tino estadístico. Necesitamos más herramientas estadísticas para decir lo que le voy a decir, pero parecen estar relacionadas en el sentido de que el promedio de edad es distinto en cada una de las provincias. Como el promedio de edad es distinto en cada una de las provincias, yo puedo establecer a partir de ese, digamos, de ese criterio que existe cierta probabilidad de que la edad cambie en función del lugar de nacimiento. Entonces, recuérdense
que cuando hablábamos, dimos un repasito por ahí delante sobre el supuesto de independencia, decíamos que la esperanza de Y condicional a X era igual a la esperanza de Y. Entonces ahora lo que estamos diciendo es que la esperanza de edad, el promedio de la edad condicionado a la zona, que es la provincia, era igual a la esperanza de edad. Es decir, como cuando esto se cumple, decimos que hay independencia, lo que estamos diciendo es que para que exista independencia entre esas dos variables, el promedio de edad en cada una de las zonas que estamos estudiando debería de ser el mismo. Como ese promedio cambia, lo que estaríamos estableciendo es que no podemos establecer o rechazamos la condición de independencia de las variables. Entonces, noten acá que cuando yo combino la función group by, que lo que me está haciendo es como un split, una lista de cada uno de los grupos que contienen mi base de datos, según cuál condición, la condición que yo ponga acá dentro. Y noten ustedes que si vamos a un poquito más para debajo, seguro que veremos a esa condición podremos agregarle otras variables, como el sexo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Noten, de la provincia de Azua me va a dar el promedio de las mujeres y el promedio de los hombres, masculino y femenino. Bueno, está femenino primero y después masculino, viendo acá que en promedio, entonces, los hombres tienden a tener una edad un poquito mayor a las que tienen las mujeres. Noten acá que ahora la media de la variable mujer tiene poco sentido porque fíjense que sale 1. En el caso de las mujeres, el 100% tiene que ser mujer, y en el caso de los hombres, pues 0 tiene que ser mujer. Sí, eso está bien condicionado. Entonces, chicos, fíjense, si queremos agregar la cantidad de observaciones, o si queremos verificar, en este caso, vamos a quitarle esto de acá. Si utilizamos esta función, lo que estamos haciendo es agregando la cantidad de observaciones. A ver. La cantidad de observaciones por cada una de las, creo que hay uno de más aquí, por cada una de las categorías. ¿Cuántos individuos tengo en cada una de las categorías que estoy estudiando? Entonces, aquí le dejo otros ejemplos, que es posterior acá a que yo tengo estas variables seleccionadas, yo puedo volver a utilizar el comando mutate, pero fíjense que ahora, para yo utilizarlo, si lo voy a utilizar acá debajo, de nuevo, lo que tengo que tener muy pendiente es que lo puedo utilizar o lo voy a utilizar sobre estas variables que aún quedan en mi base de datos. No puedo venir a decir edad, a querer utilizar la edad acá abajo. ¿Por qué? Porque ya la edad acá con el summary se me ha, digamos, eliminado. Entonces aquí hay otras funciones para crear frecuencia acumulada, que se las cargué ahí por la tarea que les agregué. Mucha gente no lo hizo, otra gente lo hicieron, digamos, a mano, pero digamos que vamos a tratar de hacer un mejor esfuerzo. Aquí les dejo un ejemplo del paquete ggplot, que es sumamente útil. Si ven acá, vamos a ver, acá yo estoy haciendo algo sobre el trabajo y aquí hay unos informes que genera el R automáticamente y que me hace que esto yo no tenga que ir haciéndolo, que yo no tenga que irlo haciendo uno por uno en el trabajo. Bueno, aquí parece que se modificó el gráfico que yo le daba, era un gráfico distinto. Ah, que este es viejo. Este es. Bien, estos son unos informes sobre unas regresiones, son 26 yo creo,
Y así yo puedo ver los resultados uno a uno sin tener que ir regresión a regresión. Y así además un superior puede ver esa tarea. Noten que si queremos poner los gráficos PDF, déjenme ver si por acá tengo el ejemplo en este código. Yo lo tengo por aquí, denme un segundito. Si queremos ver los gráficos PDF, bueno, esta función me permite exportar, yo creo que no lo hemos visto, me permite exportar acá una base de datos a Excel. Aquí lo primero que sí tiene, esto es una matriz de datos, esto es una matriz de datos, sí, está ahí todavía, eso es una matriz de datos. Y esta parte de acá, lo que le está haciendo es que me lo está convirtiendo en un data frame porque me exige que sea un data frame. Entonces utilizo la función y de segundo argumento acá, fíjense, le coloco mi partículo cero, que es esta cosa que está acá. Bien, me permite exportar ese resultado a Excel. Así, cualquier tema que tengan con una base de datos determinada, pueden exportarla a Excel fácilmente con el trabajo. Pero en fin, una cosa, chicos, con esa parte es que con el tema de ggplot hay muchísima información en YouTube. Bien, entonces yo les voy a pasar uno que otro link sobre YouTube porque en la próxima tarea necesitan utilizar ggplot. Entonces, para que puedan estudiar y profundizar sobre el tema durante la semana, y eso sustituiría en las clases del viernes, que entonces no tendríamos que vernos. Claro está, si alguien tiene alguna pregunta o necesita que le explique algo particular, pues saben que me puede escribir sin problema. Entonces, noten acá que cuando utilizo la función, digamos, sumarior, lo que él hace es que me aplica esta función sobre todas las variables que cumplen con alguna condición. En este caso, lo que me está haciendo es, miren, yo estoy seleccionando la edad, el peso, el ingreso, la zona de provincia y la zona de residencia. Entonces le estoy diciendo, hazme un group by por zona de provincia o zona de residencia. Noten que aquí aparecen agrupadas mis variables por ambas categorías. Y luego utilizo no la función summary, sino sumarior, y lo que me está haciendo es sobre todas las variables numéricas que tengo en mi base de datos, pues entonces me está creando, en este caso, un promedio, sustituyendo la base de datos original. Finalmente, chicos, aquí hay un resumen estadístico, pero lo único que yo intento acá es que ustedes vean las distintas funciones que hay disponibles en el caso del summary. Recuérdense que el summary, yo siempre tengo que decirle cómo yo quiero que me agregue las variables. Imagínense que ustedes tienen una base de datos, a ver si tengo un Excel abierto, que no tarde mucho en abrir, una base de datos donde tengan la sección 1 y la sección 2. Tengan acá el nombre de los estudiantes, A, B, C y D. Y tengan acá la edad. Bien, entonces, ahora ustedes están pasando una base de datos que está a nivel de categoría. Noten aquí, cada observación que representa un estudiante, pero ahora ustedes van a pasar, vamos a decirle el sexo, acá. Ahora ustedes van a pasar de un estudiante, de una base de datos que está a nivel de estudiante a una base de datos S1, S2, que esté a nivel de secciones. Entonces, cuando ustedes dicen, yo quiero saber el nombre de cada uno de los estudiantes, bueno, pues yo tengo que ir a una base de datos donde el ID esté asociado al estudiante como tal. Ahora bien, cuando ustedes dicen, yo quiero saber el promedio de edad de cada grupo.
Noten que la variable edad, yo tengo que, como aquí tenía, ¿cuántas observaciones para esa sección de la variable edad? Dos. Entonces ahora, ¿cuántas voy a tener? Una. Independientemente, puedo tener 1000 datos de esa variable. Imagínense que sea el promedio de edad de todos los individuos de un país, que son millones de observaciones, y lo va a resumir en una. Entonces ustedes siempre tienen que decirle al programa, cuando van a hacer un collage de esa base de datos o un summary, como lo estamos llamando acá, cuál es la forma de agregación que ustedes necesitan para trabajar o para hacer esa agregación de esa base de datos. Entonces aquí, alguna muy importante, esta de primero y de último, lo podemos ver después. Imagínense acá el promedio, el mínimo, el máximo, bien, el rango. Noten que también podemos utilizar el nombre de las variables que hemos creado dentro de la misma función. Bien, el primero y el último es sumamente útil. Por ejemplo, noten ustedes que pudiésemos tener una base de datos que esté ordenada con los ingresos de menor a mayor y quisiéramos saber cuál es el ingreso menor del curso o cuál es el ingreso mayor del curso. ¿Cuál es el ingreso menor de una provincia? ¿Cuál es el ingreso mayor de la provincia? ¿Cuál es el ingreso del primer quintil de la provincia? ¿O cuál es el ingreso del segundo quintil de la provincia? Entonces, en función de todos esos elementos, pudiésemos estar trabajando. De esta forma, acá noten que lo que cambia acá es, primero, estamos diciendo acá dentro de la función var sobre cuáles variables yo quiero realizar una operación determinada. Aquí le está diciendo que lo quiere hacer sobre la variable edad. Y aquí noten que está incluyendo una lista que lo que le está diciendo es que sobre esa variable, para evitar ir línea por línea, se quieren aplicar las funciones que están acá, la mediana, la desviación estándar y el rango intercuantílico. Finalmente, creo que es la última parte de esta clase, vamos a combinar el comando group by con el comando mute. Y aquí lo primero es que veamos una diferencia importante respecto a, por ejemplo, a lo que vimos anteriormente, chicos. Fíjense que acá hemos pasado de esta base de datos, que es la base de datos, imagínense que son la sección de seminario y la sección de econometría. En esa base de datos yo tengo el nombre de todos los estudiantes de este seminario, el nombre de todos los estudiantes, la edad y el sexo. Y en esta sección yo tengo, digamos, todos los datos de la tipo de econometría. Cuando hicimos el summary, lo que hicimos fue que colapsamos la base de datos en el sentido de que para cada grupo, el grupo que seleccionamos, noten acá, si vamos a R, ¿cuál grupo seleccionamos acá? Provincia. Vamos a quitarle el sexo para evitar confusiones. Para provincia, estamos acá resumiendo la información en función de eso. Entonces, para cada provincia, yo voy a tener un dato. Entonces, ahora yo estoy pasando de tener una base de datos donde cada observación corresponde a un individuo a una base de datos donde cada observación corresponde a una sección. Esto es sumamente útil e importante cuando se está trabajando con datos de bases de hogares, como por ejemplo la EnHogar, la NFT. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la base de datos a nivel de miembros cuando tú tienes información de cada una de las personas de tu base de datos, o puedes tener una base de datos a nivel de vivienda, donde tú necesitas hacer un collage. ¿Y por dónde la va a hacer el collage? Bueno, en vez de su provincia, acá le vas a colocar la variable sobre la que tú quieres agregar tu base de datos. Lógicamente, chicos, recuérdense que para que aparezcan las variables, tú tienes que indicarle qué criterio o qué función tú quieres de agregación para cada una de las variables que tú quieres que aparezcan. Por eso ustedes van a ver que por lo general, bueno, antes lo hacían con la NFT, ahora te dan la base de datos a nivel de miembros. Si tú quieres trabajarla a nivel de vivienda, pues necesitas pegar base de un lado a otro, como vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando ya
manipulando bases de datos porque hoy solamente estamos procesando variables, como quien dice. Tenemos una base de datos lista que no necesitamos trabajarla. Entonces, noten acá que ahora, eso era lo que pasaba cuando hacíamos el zoom. Pasábamos de 4 observaciones y como tenemos 2 categorías, pasamos a 2 observaciones. Ahora, cuando estamos combinando el by group, que fue lo que hicimos ahorita, con el mutate, que es lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos haciendo es, fíjense, imagínense que esto es 15 y esto es 25 y esto es 20 y esto es 30. Ven, cuando hacíamos acá el by group a nivel de secciones, lo que le decíamos es con el summary, para cada sección dame el promedio. Entonces imagínense, vamos a olvidarnos de esta variable. Entonces acá, déjenme quitarle el colorcito a esto. Acá lo que me estaba diciendo es, yo quiero el promedio de esto de acá arriba, que es 20. Yo quiero el promedio de esto de acá abajo, que es 25. Estábamos pasando de esta base de datos a esta. Eso fue lo que hicimos anteriormente acá arriba. Eso fue lo que, todos estos ejemplos están relacionados con lo que habíamos hecho acá atrás, fíjense. Bien, primero pasamos a un análisis a nivel de grupo y después pasamos a una observación para cada uno de los grupos o categorías que estoy trabajando. Entonces estoy combinando el by group con el summary. Ahora bien, noten esta diferencia, chicos, que cuando estamos combinando el by group, pero en vez de con el summary, sino con el mutate, lo que estamos es diciéndole, mira, la operación que tú me estás haciendo, que tú me estás colocando, no la hagas para colapsarme variables. Noten que estamos pasando de acá hacia acá abajo, chicos. Sino, házmela para colocármela delante de cada uno de los individuos. Imagínense que ahora tenemos, o la llamamos la variable, edad prom, la edad promedio. Entonces, lo que va a hacer este comando es lo siguiente. A cada individuo de una u otra sección le va a colocar delante la edad promedio que le corresponde. Noten, ahora yo no estoy pasando acá, sino que yo estoy haciendo este cálculo, pero para cada uno le voy a colocar su edad. Esto es sumamente importante. En casos, por ejemplo, de la econometría, cuando necesitamos estudiar o colocar a cada observación la varianza de una variable determinada en el caso de los mínimos cuadrados ponderados. Pero pensemos por un momento en el caso de las variables. Muchas veces necesitamos hacer trabajos como colocarle el sexo del jefe del hogar a cada individuo si queremos saber la pobreza por sexo del jefe del hogar. Tenemos una variable a nivel de observaciones de cada uno de los miembros de un hogar, pero necesitamos colocarle al lado a cada individuo cuál es el sexo del jefe del hogar. O puede ser que quisiéramos colocarle otra variable como el promedio de edad del hogar. O si es para calcular pobreza, el ingreso per cápita de ese hogar. Noten que tanto en esos casos como en los casos donde yo tenga muchos países y quiera calcular el desempleo promedio de una región determinada, la inflación promedio de una región, estamos utilizando o queremos utilizar una variable que corresponde al grupo, pero ponerla adelante a cada uno, porque pudiésemos estar interesados en ver cuestiones como el entorno familiar, el acceso a servicios dentro del hogar, o algunas características puntuales alrededor de una vivienda inciden en condiciones particulares como las calificaciones de un estudiante. Entonces, noten que la calificación del estudiante es una variable que se coloca a nivel de individuo, pero la cantidad promedio de estudiantes en un aula es una variable que se coloca a nivel del aula. Entonces, necesito hacer ese cálculo de forma agregada. ¿Cómo se hace esto en R? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos utilizando el mismo paquete del type. En este caso, noten acá
Fíjense, cuando hacemos el by group, me dice que hay 11 personas de Ocoa. Bien, esperemos que esto por acá, vamos a borrarle esto de acá, porque esto de acá ya no pinta nada, y esto de por acá. Vamos a borrarle todo eso para que haga menos bulla. Fíjense, tengo mi base de datos, luego le digo que me haga un cálculo por provincia. Y en ese cálculo por provincia me dice, noten que recuerden, n entre paréntesis me daba el número de observaciones. N observaciones. Bien, entonces noten acá que yo tengo acá un collage de base de datos hasta acá. Pero ahora, fíjense, en vez de ponerle el summary que me va a compactar la base de datos, le vamos a poner el mutate. Y cuando hacemos el mutate, fíjense, aquí me está diciendo ese signo de más. Recuérdense de la clase de introducción a R, cuando aparece este signo de más, yo le sigo dando acá. Lo que me está diciendo es que el comando está incompleto, porque aquí yo puse el pipe. Él está esperando que tú agregues algo más para poder leer la sentencia. Vamos a agregarle esto simplemente para que lo haga. Entonces, noten ahora, por ejemplo, en Ocoa yo tengo 12 personas que lo que está haciendo el comando es que a cada observación, primero me ha agregado una nueva variable, como vimos anteriormente que hacía la función mutate. Luego, luego de agregarme esa nueva variable, ¿qué contiene esa nueva variable? Bueno, es como si yo hiciera un merge de base de datos. Porque aquí el ID es Ocoa. Y donde quiera que me dice Ocoa, por acá me va a agregar esta categoría, este numerito de acá, que es el número 12, correspondiente a la cantidad de observaciones que yo tengo en la provincia de San José de Ocoa. Entonces, yo pudiese jugar un poquito con este tema y hacer cosas como, bueno, yo quisiera saber qué porcentaje de los ingresos representa cada individuo. Entonces, bueno, otro tema es, yo pudiese decirle, bueno, yo quisiera saber el ingreso promedio por provincia. Entonces, recuérdense que en este caso, donde yo puse esto de acá, ingreso pro, en ese caso de acá, me va a generar otra variable más. Entonces, acá, ya ustedes saben que tienen eso. Esa variable yo la pudiese quitar. Edad, peso y esas otras variables de acá. Vamos a hacer un select. El único fin de este select, bueno, vamos a quedarnos con el ID, el nombre y el ingreso. Porque lo estamos utilizando debajo, ingresos. Bueno, vamos a quedarnos con edad también. Para que se vayan viendo las variables que estamos agregando. Recuérdense que tengo que quedarme con todas las variables que voy a utilizar. Bien, entonces noten que aquí yo lo que estoy haciendo es agregándole un ingreso. Ahora, podríamos verificar cuál es la posición del ingreso de un individuo o qué tan lejos del ingreso promedio está cada individuo, diciéndole, bueno, vamos a dividir o vamos a hacer un ingreso relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al promedio de esa provincia. Entonces podemos decir, vamos a dividir el ingreso entre el ingreso promedio. Entonces fíjense, el ingreso promedio de este individuo es del 90% del ingreso de la provincia, es decir, tiene un 10% de ingresos menos al ingreso de su provincia, que son 7,915 pesos. Lo que está haciendo es dividiendo esta columna de ingreso entre esta columna de acá, que la está calculando directamente. Esta función es muy importante y por eso la agrego, porque lo que te permite hacer es
obtener, y creo que lo puse en una pregunta de la práctica que hay para la casa, obtener el quintil de cada uno de los individuos. Así, si me piden, por ejemplo, el promedio de ingreso por quintil de mi base de datos, entonces yo quitaría esta agrupación de acá. Bien, bueno, la dejaría acá. Lo primero es que me están pidiendo el promedio de ingresos por quintil de mi base de datos. Entonces yo necesito agrupar, ya yo sé que yo necesito agrupar por quintiles, porque me lo está diciendo el mandato. Entonces, antes de eso de acá, yo necesito crear una variable llamada mutate que me genere los quintiles asociados. Fíjense que le pongo ingreso y acá les digo en cuánto yo quiero segmentar mi base de datos. Entonces acá, note que tengo la función cuantile y si yo corro hasta acá, noten que lo que me está es agregando, fíjense que voy por pasos sin desesperarme, lo que me está es agregando una observación, una variable, perdón, llamada quintile, que me va a dar un número para cada uno de los quintiles que yo tengo disponible en mi base de datos. Bueno, ahora ahora yo sé, lo que me están pidiendo es el ingreso promedio por quintiles. Lo que yo necesito ahora es decirle shift map. ¿Por cuál variable voy a agregar? Por la variable que acabo de crear, que es la variable quantile. Y dentro le voy a decir, dame un promedio del ingreso. Fíjense, le estoy pidiendo dos cosas. El número de observaciones y el promedio de ingreso. Bien. Por quintiles. Fíjense que aquí cometí un error de que estoy haciendo el mutate y lo que estoy haciendo es agregando una nueva variable cuando yo lo que quiero es hacer un summary. Pero no pasa nada, cambiamos esto de acá. Y fíjense que estoy partiendo la población en 5 partes iguales de 7 individuos y aquí me está devolviendo el promedio de ingreso de cada uno de los quintiles. Si hubiese querido, y ojo con eso, el ingreso máximo, el ingreso mínimo, la desviación estándar de cada uno de los quintiles, pues bueno, lo que tendría es que acá, separado por coma, colocar las demás variables. Máximo ingreso, por ejemplo, solamente voy a hacer el máximo. Y en este caso, me devuelve, además del ingreso promedio, el ingreso de cada quintil. Una pregunta interesante podría ser, ¿a qué distancia en términos porcentuales está el ingreso promedio de cada una de cada uno de los quintiles respecto al ingreso máximo? ¿Cuáles están más lejos? ¿Cuáles están más cerca? Aquí les dejo otros cálculos, por ejemplo, si quieren el ingreso per cápita de los países, de las categorías, lo que tendría que hacer es un zoom de cada uno, zoom de ingreso, anidando funciones, no anidando, sino combinando, perdón, entre n. Noten que ahí lo que tienen que ver es qué va a hacer cada uno. Esto te va a dar la suma del ingreso de cada quintil y esto te va a dar el número de observaciones de cada quintil, que ya lo habíamos calculado acá arriba. Era lo mismo que poner esto acá abajo. Y en ese sentido, lo hubiésemos dicho, el ingreso per cápita por quintil de cada individuo. Entonces, aquí, vamos a ver, faltó una coma acá. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que ahí está bien. Bueno, sí. Ahí tengo el ingreso per cápita de cada individuo. Noten que el ingreso per cápita coincide con el ingreso promedio que calculó el programa anteriormente. Entonces, chicos, esta parte de estructura de datos, yo lo dejé aquí, pero yo creo que lo mejor es que yo lo borre, porque prefiero tratarlo en un tema individual hacia adelante. Lo que sí se puede agregar en esta parte es el arrange, que lo que hace es, en este sentido,
que me ordena los datos a partir de un criterio determinado. Fíjense, si yo le pongo ingresos acá, me va a ordenar mi base de datos de menor a mayor según el nivel de ingresos. Y si ingresos acá, déjeme ver si tengo un ejemplo acá abajo, le pongo des, lo hubiese puesto acá des, esta función que está acá, y entre paréntesis le pongo el nombre de ingresos. Entonces, en ese caso determinado, me va a ordenar la variable de mayor a menor. Y si le pongo varias categorías, pues lo que me va a hacer es como una ordenación por etapas, como la que hacen en Excel. Primero me va a ordenar por zona de provincia, note que está Asua, y dentro de Asua me va a ordenar entonces los ingresos de menor a mayor. Entonces, chicos, yo creo que hasta acá, si no tienen alguna pregunta, podemos terminar la clase